Para mí es una bendición el poder compartir en esta hora con ustedes. Así que, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo cosas nuevas en nuestras vidas, Señor. Tú tienes un propósito en nuestra familia, en nuestras vidas, Señor. Tú tienes algo que estás haciendo, cosas nuevas, Señor. Y queremos, Señor, crecer en ti. Señor, queremos crecer, Señor, en conocerte. Queremos crecer, Señor, en servirte. Queremos crecer, Señor, más y más y más en ti, Señor. Ayúdanos a verte, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte. Ayúdanos, Señor, a poder rendirnos, Señor, a ti, Señor, todos los días, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes tu amor inagotable en nuestra vida. Tu misericordia es grande, Señor, y tu amor es infinito, Señor. Gracias, Dios, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Amén, Señor. Y amén. Amén. Bueno, en esta hora de la mañana quería compartir con ustedes una reflexión. Y hace algunos miércoles tuve la oportunidad de poder compartir con ustedes algo de 5 cosas o 5 actividades o acciones para poder crecer o tener un crecimiento espiritual. Y en esto hablamos primero de estudiar las Sagradas Escrituras, de estudiar la palabra de Dios, de poder nosotros meditar, porque cada vez que leemos la palabra de Dios vamos conociendo más a su autor y ese autor va a llenarnos más de él y cada vez vamos a crecer más en su presencia. Y también el segundo fue, aparte, la oración, el poder tener comunión con Dios, el hablar con Dios. Cada vez que tenemos comunión con el Padre, más vamos a conocerle y más vamos a crecer. Y el tercer punto fue acerca de la adoración. Cuando adoramos a Dios, cuando nos rendimos, cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos lo que Él desea, lo que Él anhela, cuando obedecemos, cuando nos rendimos delante de Él, cuando empezamos a expresar cómo nos sentimos, cómo le anhelamos, empezamos nosotros a crecer en nuestro espíritu. Y el cuarto punto fue que una manera es cuando servimos, cuando empezamos a servir los unos a los otros, a través de los dones, a través de los talentos, a través de poder ayudar a mi hermano, poder ayudar en mi casa, poder ayudar a los necesitados, el poder servir los unos a los otros. Y el último era crecemos cuando somos buenos mayordomos, cuando empezamos nosotros a entender que todo lo que nosotros tenemos, lo que nosotros Dios nos da, todo le pertenece, todos nuestros recursos, todos nuestros bienes, todo lo que es de Dios. Y Dios nos lo da a nosotros para ser buenos administradores de esos recursos. Y cuando empezamos a ser buenos administradores, vamos a crecer, a madurar, vamos a saber que Él le pertenece. Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros empezamos a tener hasta el momento, porque Dios va a empezar, vamos a crecer, vamos a ser buenos administradores de esos recursos que Dios nos da. Y en ese quería hoy compartir como 3 puntos, 3 características tal vez de algunas cosas que no nos permiten de pronto crecer, algunas cosas que nos impiden a veces crecer. Y en esto hay una parábola. ¿Se acuerdan que la parábola se trata acerca de, son historias que cuenta Dios, que estaba Jesús, para poder reflejar o poder transmitir unas ideas para que pudieran conocer? Y en esto, ¿se acuerdan que había un sembrador? El sembrador salió a sembrar, tenía una semilla y él empezó a sembrar para que creciera, para que diera fruto. Y esta semilla que fue sembrada, que es su palabra, entonces cuando la palabra es sembrada en nuestra vida, en nuestros corazones, ahí todo parte de pronto del sembrado era como muy conocido en esa época porque muchos eran agricultores, pero hoy en día también podemos ver que hay una serie de viveros, hay un montón de plantas, hay mucha gente que le gustan las plantas, ahora vemos las famosas, las suculentas, que son bien bonitas, son pequeñitas y la colocan en cada lugar, decorativas, ¿cierto? Entonces, también mi esposa tiene algunas planticas, le empezaron a gustar las planticas y en la casa hay algunas que son pequeñas porque no tenemos sino una terracita, y ahí cuando nosotros la empezamos a colocar, empezamos a tener estas plantas, hay algunas cosas que no dejan crecer a estas plantas, no dejan que de pronto crezcan o se vean bien bonitas, y de eso quiero hacer como una comparación.
Y algunas cosas es cuando la maceta le quedó pequeña a la planta. Porque muchas veces está la planta, pero a veces la planta no crece porque la maceta o la potera, como uno dice, no es muy pequeña. Ya no, porque dentro de la raíz, pues la raíz se expande, pero como no encuentra espacio, entonces deja de crecer. Entonces, algo así nos impide crecer cuando Dios se está moviendo en algo. Dios quiere algo nuevo para nosotros. Dios quiere darnos algo nuevo. Y de pronto Dios nos está movilizando para que crezcamos. Dios está abriendo puertas de empleo. Dios está trabajando unas puertas en el servicio a Dios. Dios está abriendo puertas a nivel laboral, a nivel de educación, a nivel de diferentes áreas. Y a veces de pronto esas transiciones o esas temporadas que nosotros vemos, esas transiciones a veces nos cuestan. Nos cuesta cambiar, nos cuesta ver lo nuevo, oír a eso nuevo de Dios. Y a veces nos aferramos al pasado, a las cosas que están ahí en nosotros. Y en Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19, dice: no recuerden lo que pasó antes, ni piensen en el pasado. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19. Isaías capítulo 43, versículo 18 al 19. Y podemos ver aquí que lo que nos está hablando es que no pensemos, no nos fijemos en lo pasado, en las cosas que ya pasaron, sino que Dios está haciendo algo nuevo. Y eso nuevo que quiere Dios es algo que nos debemos movilizar o que debemos ir a aquello que Dios nos está hablando, ya sea algo nuevo en nuestras finanzas, algo nuevo en nuestro matrimonio, algo nuevo con nuestros hijos. Y esas cosas nuevas que Dios nos da, nos permite, es para que nosotros podamos crecer, para que podamos avanzar, para que podamos expandir lo que Dios. Y claro que va a haber inseguridades, o a veces decimos, no, pero es que anteriormente yo lo hacía de esta manera, pero ahora de esta manera me cuesta, me es difícil. Y para mí me cuesta, y a veces me es difícil, en mi caso, esta transición. De pronto antes yo tenía o compartía, o la manera de servir era con grupos pequeños y era con personas tal vez conocidas, pero esta transición o este caminar para predicar, para estar aquí al frente de ustedes, me ha costado porque es difícil y a veces esos cambios, yo dije, no, pero es que yo quiero, a veces le digo, no, pa, pero no, es que yo no quiero, es que eso nuevo da susto, no, es que eso nuevo tal vez, y a veces nos quedamos, no, pero es que yo anteriormente yo hacía esto, y yo me quería de pronto quedar con lo que hacía anteriormente, lo pasado. Y a veces Dios lo que está haciendo es que me está cambiando, está dando una posición nueva. Y en esa nueva potera, pues indudablemente es más grande y hay desafío. Y uno piensa, Hércules, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer esto? Pero cuando empezamos nosotros a estar en eso, lo nuevo de Dios, Dios es el que nos va a respaldar en su obra. Porque Dios cuando nos moviliza nos va a dar las herramientas, nos va a dar los recursos, nos va a dar la transformación, nos va a dar la guía. Vamos a tener su respaldo, vamos a tener su presencia, vamos a tenerlo a Él todos los días de nuestra vida. Él va a estar acompañando. Yo no me imagino para la vida de Josué, porque Josué siempre hacía de pronto lo de Moisés, la parte de Moisés, porque él seguía a Moisés y era la persona que Dios eligió a Moisés. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. Ahora le tocaba a Josué guiar al pueblo. Yo no me imagino esa transición. No, pero es que no hubiésemos quedado de este lado y Dios le dice, vamos a cruzar el río Jordán. No, pero es que acá estamos mejor. Pero no, lo que Dios quiere siempre es avanzar en las cosas nuevas de Dios. Y lo que hizo José fue creer. Dios estuvo allí, abrió otra vez en el caso el río Jordán y podemos ver cómo Dios lo ayudó en lo nuevo de Dios. Y Dios trajo esa provisión y Dios le respaldó, Dios cuidó, Dios mostró, Dios llevó, porque muchas veces se trata de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas.
Y Dios quiere hacer cosas nuevas y Dios quiere traer, y a veces sí nos va a dar susto, unas nuevas responsabilidades, un nuevo trabajo, tal vez nos ascendieron o vamos a crear un nuevo negocio y de pronto a veces hacemos estos nuevos negocios, estas nuevas empresas y de pronto nos da susto porque de pronto anteriormente lo hicimos y fracasamos y después, ay, pero Señor, es que yo, no, pero entonces cuando Dios nos da estas cosas nuevas, Dios nos va a guiar, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a dar las herramientas necesarias. Y cuando Dios nos mueve, entonces también vamos a dar, ¿qué? Frutos. Porque cuando empezamos a crecer, vamos a empezar a dar frutos. Y estos frutos que vamos a empezar a dar, también, si lo vemos, los frutos que de pronto da un árbol, o que da, siempre son para los demás. No es, el fruto no es para sí mismo, sino para los demás. Entonces lo que tú vas a dar, lo que Dios está haciendo en tu vida, esas transiciones, ese caminar con Dios, van a bendecir la vida de otras personas. Vas a empezar a ver a Dios, cómo Dios está trabajando. Las personas van a ver, van a pensar lo que Dios está haciendo en tu vida y quieren experimentar esas cosas que Dios está haciendo y empiezas a dar. Y lo que Dios quiere es cuando empieces a dar esos frutos, esos dones, esas habilidades, cuando estés en lo nuevo, entonces Dios también va a querer que tú empieces a cultivar, a cuidar eso, en el sentido de poder estudiar, en el caso particular, el poder estudiar, el poder leer, el poder investigar, el poder estar, si estamos en una nueva empresa y hay algo nuevo, hay un sistema, cambiaron el software de la empresa o cambiaron esto, entonces empezamos nosotros a decirle, Dios, ayúdame con esto nuevo. Y de pronto a las cosas nuevas que de pronto desconocemos, empezamos a capacitarnos, empezamos a estudiar, empezamos a crecer, empezamos a poner en ejercicio lo que Dios nos ha dado. Y en este caminar, cuando hubo la pandemia, hay muchas cosas que descubrimos que podíamos hacer, de cosas nuevas. Por ejemplo, yo la parte de las redes sociales, como la iglesia tenía que estar en las redes sociales, aprender a esto nuevo de editar los videos, de colocar las imágenes, de hacer todo esto, y fue un tiempo de preparación. Y ahora mismo pues puedo ver esa transición, de pronto lo puedo ver ahora, cómo podemos mejorar en las redes sociales, cómo podemos impartir el evangelio a través de las redes sociales, cómo crecer a través de estas redes sociales. Y estas transiciones nos van a servir para crecer, pero también vamos a tener la oportunidad que Dios nos va a dar de capacitarnos, de que esos dones, de esos talentos que Dios quiere que estar en nosotros, vamos a darlo a las personas. Vamos a empezar a poner en práctica lo que Dios nos ha dado, ese don, ese talento, porque a veces nos da cierto temor, a veces queremos estar como ahí, ¿no? En lo seguro, pero a veces Dios nos desafía a dar un paso de fe, y ese paso de fe muchas veces vamos a tener esos temores, pero cuando empezamos a mirar a Jesús, cuando empezamos a ver a Jesús, cuando empezamos a poner los ojos puestos en Jesús, entonces Él nos va a guiar, y esos pasos son en fe, no en nuestra fuerza, no en nuestros recursos, sino en Él, en el Padre, en Dios. Dios quiere movilizarnos, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere darnos cosas nuevas para poder crecer. Amén. El segundo, y es que sí, es lógico, sino que a veces el darle agua a las matas, el poder regar, la falta de agua, a veces mi esposa le tocaba viajar por cuestiones de trabajo y ella se me decía, ¿y le echaste agua a las matas? Y a mí se me olvidaba a veces echarle agüita a las matas, y a veces las veía así, de la arena seca, y entonces empezamos a echarle agüita a las matas. Y cuando empezamos nosotros a dar esta agua, vamos a empezar cómo las matas se ponen bonitas, cómo se ponen verdes, ¿cierto? Y cuando nosotros empezamos a ver que lo que necesitamos es agua, y esa agua es Jesús, que es la fuente de vida, que es la fuente que sacia nuestra alma, cuando empezamos nosotros a ver a Dios como esa agua, empezamos nosotros a tener una necesidad de Él. Y en Salmos capítulo 1, verso 2 al 3, Salmo capítulo 1, verso de 2 al 3, dice: al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia de día y noche. Serán tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto,
en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas, le irá bien en todo lo que haga. Entonces podemos ver que este árbol plantado está junto a las corrientes de agua y su hoja no se cae y da fruto. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener ese contacto con Dios, cuando empezamos a tener estas reuniones, cuando decidimos nosotros empezar a buscar a Dios, entonces estamos reverdeciendo, estamos creciendo, estamos nosotros cuando dedicamos mi tiempo a buscar a Dios, cuando dedicamos tiempo a venir a los servicios, cuando dedicamos tiempo a la lectura de la palabra, cuando dedicamos tiempo a apasionarnos por Jesús, entonces esa fuente de agua de vida nos llena y nos sacia y nos sentimos completos en Él y nos sentimos que estamos con Él y sentimos su presencia en nuestra vida. Necesitamos de la fuente, necesitamos de Jesús, necesitamos encontrarnos con Él día a día. Él es la fuente de nuestra vida. Y cuando empezamos a practicar sus enseñanzas, cuando empezamos a ser obedientes a su voz, cuando empezamos nosotros a caminar en lo nuevo que Dios nos está dando, entonces vamos a ver a Jesús y en eso nuevo siempre vamos a encontrar a Dios porque Él guía nuestros pasos hacia las cosas nuevas que Él quiere hacer. Y Dios está con nosotros y Jesús quiere caminar con nosotros y Jesús está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y ese árbol que se alimenta del agua empieza a fortalecerse. Y por eso leo el texto 2, porque dice, la enseñanza del Señor la estudia de día y de noche. Cuando empezamos nosotros a buscar esas enseñanzas de Jesús, cuando empezamos a leer su palabra, cuando empezamos nosotros a dedicarle tiempo a la búsqueda de Él, entonces ahí viene un crecimiento en nuestra vida. Cuando vengan esas tormentas, cuando vengan esas adversidades, cuando vengan esas dificultades, entonces vamos a estar plantados, cimentados en Jesús, en la roca inconmovible, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios todo amoroso, en ese Dios que nos protege, en ese Dios que es nuestro pastor y nada nos faltará. Cuando empezamos nosotros a buscar a Jesús, esa fuente de agua de vida, esa fuente de agua de Él que nos sacia, que nos llena, que nos alimenta. Y ese fruto empieza a florecer, ese fruto empieza a florecer y dar fruto. Y estos frutos podemos darles, como al principio te decía, hay unos frutos que da para poder dar a otras personas y empezamos a bendecir con nuestros dones, con nuestros talentos, con el servicio a Dios, cuando empezamos nosotros a ejercer lo que Dios nos ha dado, cuando empezamos a amar a nuestra familia, cuando empezamos a obedecer lo que está en su palabra y empezamos a caminar con Él, vamos a empezar a crecer y esos frutos van a ser visibles en la vida de otras personas y las personas van a reconocer a Dios, van a ver a Dios en nuestra vida, van a ver lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Ven? Y lo que necesitamos es no distraernos de la búsqueda de Jesús, de Dios, del poder concentrarnos en Él, que Él es la meta. Porque van a haber diferentes circunstancias, diferentes decisiones, van a haber cosas que te van a decir, no, pero ¿para qué vas a ir a la iglesia? O mejor no, o no, es que el día está sabroso para quedarse en la cama. Y cuando tú empiezas a hacer lo contrario a lo que te dice, cuando tú empiezas a hacer lo contrario y empiezas, no, yo necesito de la fuente, yo necesito de Jesús, hoy voy a postrarme, me voy a orar, voy a buscar ese tiempo a solas con Dios, necesito de Jesús, Él es mi fuente, Él es mi fuente, yo quiero crecer, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero ver a Dios en mi vida, en mi familia, en mi hogar, y vamos y colocamos nuestro tiempo, nuestra disposición hacia Él, a la fuente de vida. Y el tercer punto, que a veces son cosas que a veces no deja crecer a las plantas, son aquellos animalitos que a veces se comen las hojitas y eso, ¿cierto? Y en Cantares 2:15, el libro de Cantares de los Cantares, capítulo 2, verso 15, dice, cazándonos las zorras pequeñas que echan a perder la viña, porque nuestras viñas están en ciernes. A veces estamos en ese crecimiento y a veces hay ciertas cosas pequeñas, estas zorras pequeñas que a veces hacen que no crezcamos más
en esto, y a veces puede ser la falta de perdón, o puede ser a veces orgullo, o puede ser a veces nuestra cosas que de pronto no podemos ver y están allí y a veces no las vemos. Es fácil que las vean otros y es difícil que no las vemos. Y a veces como un carro. Si nosotros estamos manejando un carro, hay un punto del carro que se llama el punto ciego. Hay una parte del retrovisor que uno no ve a la parte de atrás porque es como un punto ciego. Y a veces nosotros tenemos algunos puntos ciegos en nuestras vidas, algunas cosas que de pronto sé que hay en mí o a veces no sabemos. Y el David en el Salmo 139, versículo 23 al 24, en Salmo capítulo 139, versículo 23 al 24, dice: Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba, reconoce todos mis pensamientos, fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Y esto muchas veces es eso, que a veces no nos damos cuenta acerca de algunas cosas, que a veces no nos acercamos a Dios, o algunas actitudes. De pronto podemos ser groseros, podemos ser de pronto alguna actitud, alguna zorra pequeña que no nos deja crecer o avanzar. Y tenemos que decirle: Dios, aquí está esta situación. Señor, yo sé, y a veces me sucede, y bueno, gracias a Dios hoy no, pero algunas ocasiones, algunas veces vienen y cuando me toca compartir la palabra de Dios o alguna actividad, por algo empiezo a discutir con mi esposa. Y son cosas que yo dije, son cosas que están ahí. Yo dije: Señor, ayúdame, que esa zorra pequeña no me haga que no crecer o dar o servir o hacer, porque es mi actitud. Y decirle: Dios, ayúdame, Señor, a cambiar. Porque lo que vamos a hacer sabemos que no es contra carne, sino contra principados y potestades. Y sabemos que entonces van a haber situaciones que y nos sentimos y tenemos que pedir perdón y decir: Señor, ayúdame a no ser grosero con mi esposa, ayúdame a no decirle esto, lo otro, que la ofenda. Señor, ayúdame a controlar esta emoción, ayúdame si estoy manejando y a veces cojo rabia cuando estoy manejando. Señor, ayúdame si tal vez no he perdonado a una persona, ayúdame, Señor, si no he podido sanar esta situación, ayúdame si a veces no he querido o no he confiado en ti. Pero son cosas pequeñitas que están ahí, que a veces van día a día y de pronto no las entregamos al Señor. Y cuando empezamos nosotros a entregarlos al Señor, entonces Dios empieza a liberarnos, Dios empieza a restaurarnos, Dios empieza a cambiarnos, Dios empieza a hacer cosas nuevas, Dios empieza a quitar eso y empieza a colocar su espíritu, su gracia, su favor, y empieza transformando y empezamos a crecer en Él y empezamos a servirle a Él con amor y empezamos a hacer las cosas nuevas que Dios quiere hacer para nosotros, y empezamos nosotros a sacudirnos y a entregarle todo nuestra vida, nuestros corazones. Y Dios empieza a examinarnos y empieza a transformarlo y empieza a cambiarnos, porque Dios no nos quiere dejar igual. Dios siempre quiere que crezcamos, que maduremos, que podamos verle a Él, que podamos servirle a Él con todo nuestro corazón, que podamos amarle, que podamos verle a Él, que Él es nuestra fuente inagotable, que empezamos nosotros a entregarnos cada día, cada noche, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que Él crezca en nuestras vidas, para que Él se glorifique. Y empezamos nosotros a decirle: Dios, aquí está. Señor, me rindo delante de ti. Toma, Señor, mi vida. Toma mis emociones. Toma mis inseguridades, Señor. Toma mi carácter. Toma, Señor, lo que soy, porque te pertenezco a ti, Señor. Yo te pertenezco a ti. Y tú me quieres transformar. Y tú me quieres cambiar. Y tú me quieres hacer crecer, Señor, en un hombre o una mujer conforme a tu corazón, a tu voluntad. Y empezamos nosotros a decirle: Dios, aquí me rindo delante de ti, de tu presencia, para que transforme, para que cambie hacia lo nuevo que Él está construyendo en nuestra vida. Esas cosas nuevas que Dios va a hacer, esas cosas nuevas, Dios va a transformarnos. Dios no nos va a dejar igual. Cada vez que nos acercamos a la presencia, va a empezar a cambiar, va a empezar a purificarnos, va a empezar a cambiar, va a empezar a hacer cosas nuevas. Y Dios lo está haciendo. Hay cosas que Dios ha cambiado, hay cosas que todavía Dios está trabajando, pero a medida Dios, ¿qué es lo bueno? Que Dios no se rinde.
que nuevas son sus misericordias cada mañana, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios y podemos encontrar su voz y podemos encontrar consuelo y podemos encontrar su presencia que nos anima a seguir, a luchar, a entregar esos miedos e inseguridades para que Él se glorifique en nuestra vida, para que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida. Cuando rendimos nuestra vida delante de Él, empieza Él. Y cuando empezamos nosotros a practicar su palabra, vamos a crecer. Amén. Entonces, vamos nosotros a poder no mirar lo pasado, sino ver lo nuevo que Dios está haciendo. Vamos a apasionarnos por Dios. Vamos a apasionarnos por la fuente de agua de vida, por Jesús. Vamos a entregar nuestros corazones delante de Él y vamos a rendirnos cada día y decirle: Dios, Señor, ayúdame, transfórmame. Vamos para adelante, Dios. Vamos para adelante, Dios. Vamos a ver tu gloria. Vamos a ver tu gloria. Quiero ver tu gloria una vez más. Quiero ver tu gloria en mi familia. Quiero ver tu gloria en mi ministerio. Quiero ver tu gloria, Señor, en mis hijos, en mis empresas, en mis negocios, en mi hogar, Señor. Quiero ver. Y nos rendimos y decimos: Dios, que se haga tu voluntad. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y así como la mantequilla se coloca con el fuego y cambia de estado, así cuando venimos a la presencia somos transformados delante de Él. Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor, en nuestra vida. Gracias, Dios, porque quieres hacer cosas nuevas en nosotros. Quieres hacer cosas nuevas en nosotros. Queremos caminar en lo nuevo tuyo, Señor. Queremos caminar en lo nuevo tuyo. No queremos ver, Señor, lo pasado. No queremos, Señor, ver, Señor, que las cosas antiguas, Señor, sino queremos ver y caminar en lo nuevo que estás haciendo, Señor. Ayúdanos a verte a ti. Ayúdanos, Señor, en la transición. Ayúdanos, Señor, en estos cambios de temporada, Señor. Y estas transiciones a veces nos cuestan. Señor, a veces son difíciles, Señor. Si es un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio, Señor, o un nuevo comienzo, Señor, ministerial, o cosas nuevas que estás haciendo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a fijarnos en ti, a tener pasión por ti, sed de tu presencia, sed de ti, Jesús, porque cuando estamos, Señor, junto contigo, Señor, empezamos a crecer, empiezas a fortalecer, Señor, nuestra vida, empieza a fortalecer, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, empiezas tú, Señor, a traer transformación. Señor, ayúdanos a rendirnos, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor, a examinar, Señor, lo que hay en nosotros, que tú sabes, Señor, que está en nosotros, que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado, que necesitamos de ti, presencia de Dios. Necesitamos que tú nos transformes, Señor, para lo nuevo que tú estás queriendo hacer, para lo nuevo, Señor, que tú vas a hacer, Señor, para el nuevo, Señor, trabajo, empleo, Señor, nuestra familia, Señor, lo nuevo que quieres hacer, Señor. Señor, lo colocamos nuestros sueños, nuestros anhelos delante de ti para que sean los tuyos, Dios. Señor, tus sueños, tus anhelos, Señor, lo que tú deseas, Señor, es mayor, es más grande de lo que podamos pensar o imaginar. Y oramos por los nuevos proyectos, por las nuevas, Señor, cosas que quieres hacer en nuestra vida, Señor, para que sean conforme tu voluntad, para que tú traigas, Señor, la provisión, para que tú traigas los recursos, para que tú nos des la fuerza, para que tú nos des las habilidades, para que tú nos des, Señor, las cosas, Señor, que necesitamos para cumplir tu propósito, para cumplir tu llamado, Señor, para servirte, para entregar, Señor. Dan de nosotros, Señor, que tú seas la prioridad, Señor. Cuando tengamos los eventos, Señor, los tiempos, Señor, a solas contigo, cuando vengamos a las reuniones, Señor, que tengamos un corazón abierto para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú quieres hacer, para ser transformados por ti, Señor. Ayúdanos a sacudirnos, ayúdanos a despertar, ayúdanos, Señor, a caminar, a ver, Señor, a no lo cómodo, sino lo nuevo que tú quieres hacer, Jesús. Ayúdanos, Señor, para que tú te glorifiques, Señor, para que tú te glorifiques en nuestra vida, porque eres tú el que lo vas a hacer, eres tú el que lo vas a lograr, eres tú el que vas a cumplir, Señor, tu propósito. Y nosotros, Señor, seguiremos, Señor, tu camino y seguiremos tu voluntad. Y, Señor, y tú abrirás puertas, Señor, donde vemos imposibles, Señor. Señor, tú abrirás esas puertas que se necesitan, Señor, porque tú eres el que vas a pasar, Señor, y tú nos abrirás esa puerta, Señor, para caminar junto contigo, Señor, en lo nuevo que quieres hacer, Padre. Gracias, Dios, Señor. Señor, oramos, Señor, para que
tú traigas, Señor, la provisión, Señor, a cada hermano que está en este lugar, Señor. Te pedimos para que tú les bendigas enormemente, Señor. Que tú Señor, les muestres tu gloria una vez más. Señor, cosas imposibles, Señor. Cosas imposibles, Señor. Señor, trae respuestas, Señor. Trae, Señor, esas puertas, Señor, esos negocios, Señor. Eso que está allí, Señor, que tú quieres mostrar y revelarte, Señor. Para crecer en ti, Señor. Para ser administradores, Señor, de lo que tú nos das, Señor. Gracias, Dios, Señor. Amén, Señor. Y amén.